hoy vamos a hablar sobre esta enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la movilidad del cuerpo y me refiero al Parkinson, a propósito de que mañana 11 de abril se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos todos a Noticias Globovisión Salud. Mi nombre es Dayana Herrera y ya está con nosotros el doctor Isaac Mosquera. Él es médico neurólogo para conocer pues más sobre esta patología que es considerada como el segundo trastorno neurológico crónico más común entre las personas de edad avanzada y solo es superado por el Alzheimer. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dayana, por la invitación. Y bueno, esta es una nueva oportunidad. Viendo la introducción del programa, ya sabemos qué es lo que pasa en el cerebro. Hay una disminución de una sustancia que es la dopamina, que está en las células de la sustancia nigra. ¿Cuál es la función de esta sustancia? La función es permitir que las neuronas puedan conectarse y modular la actividad motora, lo que nos permite el tono muscular. Todo el mundo le tiene miedo a la enfermedad de Parkinson, pero han habido muchos cambios en los últimos años. ¿Cuáles serían esos cambios? Los principales cambios son en el diagnóstico precoz. Como sabemos, todo el mundo conoce cuando tiembla la mano, cuando comienza a tener trastorno de la escritura. Esos son síntomas que generalmente ya alarman y consultan al médico. Cuando ya empieza a tener un trastorno de la marcha, ya es un poco más alarmante. Y bueno, muchas veces, como es en la edad entre los 60 años, cuando se presenta más frecuente, comienza la mayoría de la familia a decir, bueno, es que este señor está mayor, la señora ya está envejeciendo, la edad, llegó la edad. Exacto. Esto es algo que tenemos que convivir con ello. Pero resulta que no es así. Hoy estamos empezando a ver enfermedades de Parkinson. Si la consideramos que es por la tríada temblor, rigidez y que tenga por lo menos otros trastornos motores, afectivos, eso generalmente puede aparecer también en gente más joven. Hoy estamos viendo enfermedad de Parkinson desde los 16 años. Imagínese. O sea que no podemos considerar que esto es una enfermedad neurodegenerativa, ya esos son términos que van a ir cambiando en los próximos años. Bien, estamos hablando de una enfermedad que descontrola tus movimientos, descontrola tu vida. ¿Por qué se produce esta enfermedad de Parkinson? Cuando nosotros tenemos alguna lesión, bien sea por inhibición de una sustancia que se llama la dopamina, que es un neurotransmisor, o porque hay un daño en las células que la producen, entonces que tengamos un medicamento que lo deplete, que lo saque de la célula, vamos a tener las dificultades propias de los efectos de la dopamina. Sin dopamina, que afecta a muchas áreas del cerebro y de la actividad de uno, aparte del amor, como ustedes consideran a veces que esa es la importancia de la dopamina, es importante en la parte motora. Cuando las células van perdiendo la dopamina, no pueden las personas empezar a moverse, a tener el control del movimiento. Eso es lo básico que se ve. Pero hoy en día se está considerando que la enfermedad de Parkinson es más allá del trastorno del movimiento. Por ejemplo, una persona comienza precozmente a tener depresión. Son uno de los síntomas precoces, la depresión, el estreñimiento. Otro es el síntoma, los cambios de tensión o hipotensión ortostática, es decir, la persona pasa de la posición acostada a la posición sentada o de pie y la tensión puede bajarle. Esos cambios muchas veces se manifiestan como un mareo leve del movimiento. Las personas cuando caminan, se lateralizan, es decir, pierden la línea media y generalmente van caminando y entonces la pareja le dice, mira, pero échate para allá. Entonces, esa es una forma que dice. Otras veces, el paciente nota que empieza a caminar y pega el zapato del piso. Dice, coño, qué raro. Como que le hubiera atravesado. No es arrastrar, es como que se le pegara el zapato y sigue. Otras veces puede comenzar con un dolor muy precozmente, generalmente dolor en el hombro. Generalmente es muy frecuente cuando aparece ese dolor con muchos años y todo se canaliza y se enfoca en el tema dolor, pero nadie asocia ese dolor
con otros síntomas que son los que hay que ver en el contexto, porque un dolor solo, una pérdida, un temblor solo, no tiene ningún valor. Lo que tiene el valor es el conjunto de síntomas que hay que englobarlos para poder hacer hoy en día el diagnóstico de Parkinson, que como se sabe fue descubierto en el año 1876 y esto el doctor Parkinson describió apenas estas características que estamos mencionando. Se han ido aumentando los síntomas en el tiempo y fue en el año ya los 40 cuando Ramón y Cajal encuentra que hay una alteración en esas neuronas del cerebro y ve que ellas tienen dopamina y es cuando asocia que las personas que le tienen esta falta de dopamina son los que van a tener, correlacionan con los síntomas que había descrito Parkinson. Y es por eso que le dan el nombre de enfermedad de Parkinson. Pero hoy también hablamos de parkinsonismo, porque puede haber enfermedades neurodegenerativas que cursan con disminución de esta sustancia y no son una enfermedad de Parkinson, como son ahora, las diferentes doctor, demencias que se mencionaron al principio. ¿por qué entonces se dice que la enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa? ¿Por qué se incluye dentro de estas enfermedades? Porque comenzaron a verse en las personas mayores. Okay. Y ahora hay una expresión que dice, y se están viendo en personas más jóvenes. Lo que quiere decir, por ejemplo, una persona que tenga contaminación con pesticidas, es una persona joven que trabaja en el campo, puede desarrollar una enfermedad de Parkinson. Y él no está degenerado, él no es una persona mayor. Exacto. ¿Qué Tiene otros 20 factores años. pudieran Por influir? ejemplo, las personas que trabajan de noche, que no duermen, que están afectados por la luz azul, que generalmente pasan horas y horas, depletan neurotransmisores, es decir, sacan neurotransmisores, los gastan durante las 24 horas, no tienen tiempo para repararlos durante el sueño, que es donde se producen esos neurotransmisores. Esas personas van a tener una enfermedad de Parkinson mucho más temprana. Ahora, doctor, ¿en qué parte del cuerpo se pierde esa movilidad? En todo. Okay. Todo el cuerpo en lo que es la actividad motora. Tenemos una musculatura roja. Todo lo que es músculo rojo va a tener un aumento del tono, una especie de rigidez y se va a hacer más lento. Los músculos se hacen tensos, la marcha se hace más lenta, las personas van a tener también otros síntomas asociados, porque la modulación también se pierde del sistema automático, claro, parasimpático, todo el automatismo. El tema simpático, parasimpático se afecta también. Entonces las personas van a tener estreñimiento, que es otro síntoma que hoy se le toma muy en cuenta en los pacientes precozmente. Una persona que tenga estreñimiento, que tenga un trastorno del sueño, que tenga depresión y a eso sea crónico, es un síntoma, son síntomas de alerta para pensar, ponerlo ahí con una interrogante hacia dónde va. Porque estos son los pacientes que están desarrollando una enfermedad de Parkinson. Otro síntoma importante actualmente son la relación entre una alteración del sueño REM, que es una parte del sueño que nosotros tenemos en los estadios de sueño, que es sueño profundo, sueño REM y no REM. Las personas que no tienen el sueño REM pueden hacer sueños vívidos, que se mueven, pelean, discuten en esos sueños, viven una realidad y esto se hace muy frecuente. Hay una relación en esto. ¿Hay deterioro cognitivo, hay pérdida de la memoria en el Parkinson? Esto me lo va a responder al regreso.